Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Les saluda Joel Cedeño del paralelo 112 del Laboratorio de Electricidad Básica. Y en este video les traigo la resolución de la práctica número 3, cuyo tema es Teoremas de Circuitos, parte 1. Sin nada más que decir, comencemos. Bueno, ahora nos encontramos en el experimento número 1 de la práctica número 3, cuyo tema es el teorema de Thevenin. Veamos qué nos piden. En el tema 1 nos pide simular el circuito de la figura 1 en MATLAB. El tema 2 nos pide obtener las siguientes mediciones utilizando los sensores de voltaje y de corriente. Y este tema tiene literales. El literal A nos pide el voltaje y la corriente en la resistencia de carga RL, la cual en este caso es la resistencia de 330 ohmios. El literal B nos pide el voltaje y la resistencia de Thevenin entre los nodos A y B, que serían los nodos que contienen a la resistencia de 330 ohmios. Y el tema 3 nos pide reconstruir el circuito, pero utilizando el equivalente de Thevenin y medir nuevamente el voltaje en la resistencia de carga RL. Ahora vamos a explicar lo que es el teorema de Thevenin. El teorema de Thevenin consiste en reducir un circuito complejo en uno sencillo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Primero nos tenemos que apoyar en la resistencia de carga, que en este caso es nuestra resistencia de 330 ohmios. Todo el circuito que ve esta resistencia va a ser reducido a un circuito sencillo. Este circuito sencillo va a ser un circuito en serie. Este circuito en serie va a estar formado por una fuente de voltaje, que será el voltaje de Thevenin, en serie con una resistencia, que será la resistencia de Thevenin, y esta a la vez estará en serie con la resistencia de carga. Y este conjunto se lo conocerá como el equivalente de Thevenin. ¿Cómo llamamos el voltaje de Thevenin? El voltaje de Thevenin simplemente es el voltaje del circuito abierto. Una vez que extraemos la resistencia de 330 ohmios, los nodos A y B quedarán en el aire y tendremos que hallar este voltaje de circuito abierto. ¿Y qué es la resistencia de Thevenin? La resistencia de Thevenin es la resistencia equivalente que ven los nodos A y B. O sea, los mismos nodos producto de que quitamos la resistencia de carga. Ahora que ya sabemos lo que es el teorema de Thevenin, vamos a simular el circuito en MATLAB. Una vez que ya hemos abierto la herramienta Simulink de MATLAB, procederemos a buscar los elementos del circuito y los uniremos mediante cables. Bien, una vez que ya completamos el circuito y les pusimos los valores a cada uno de los elementos, vamos al literal 2, al tema 2, que nos piden las mediciones con los sensores de voltaje y corriente. Así que vamos por los sensores. Ahora ya tenemos listos los sensores de voltaje y de corriente. Entonces, como nos dice el literal A del tema 2, que midamos el voltaje y la corriente de la resistencia RL, la cual es la resistencia de 330 ohmios. Entonces, el sensor de voltaje lo pondremos en paralelo a la resistencia y el sensor de corriente lo pondremos en serie a la resistencia. Entonces le quitamos un cable y le damos a ROM. Ahora anotemos los resultados.
Bien, el sensor de voltaje nos dio 3.663 voltios y la corriente que pasa por esta resistencia es de 0.0111 amperios. Ahora calculemos el voltaje y la resistencia de Thevenin entre el nodo A y B. Para hacer el literal B tenemos que extraer la resistencia RL, que es nuestra resistencia de carga. Entonces quitamos primero los sensores. Los hacemos a un lado por un momento y extraemos la resistencia. Entonces encontremos el voltaje de Thevenin, que sería el voltaje del circuito abierto. Bien, quitamos el sensor de corriente por un momento y miramos el voltaje de Thevenin. Y anotemos los resultados. El voltaje de Thevenin nos dio 6.542 voltios. Bien, para poder hallar la resistencia de Thevenin vamos a usar un ómetro. Para ello tenemos que colocar una fuente de prueba sobre el espacio abierto que dejamos y verificamos que es de 10 voltios. Bien, ahora procedemos a tomar su voltaje, que ya sabemos que es 10 voltios, pero igual lo tomaremos. Conectamos el sensor de voltaje al display para poder observar el resultado. Asimismo lo hacemos con el sensor de corriente, lo pondremos en serie con la fuente de voltaje y lo unimos al display. Ahora el valor del voltaje lo vamos a dividir para el valor de la corriente. Esto nos va a dar la resistencia de Thevenin. Antes de simular tenemos que apagar todas las fuentes, porque lo que queremos es la resistencia equivalente. Entonces la fuente de 15 voltios le haremos un cortocircuito. Ahora sí, ejecutamos y anotamos los resultados. Y notamos que nuestra resistencia de Thevenin es de 259.3 ohmios. Ahora vamos con el tema 3, que nos pide reconstruir el circuito utilizando el equivalente de Thevenin. Ahora, como ya tenemos el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin, podemos armar el equivalente. Bien, aquí ya tenemos el equivalente de Thevenin, que como ya expliqué es una fuente de voltaje, que es nuestro voltaje de Thevenin, en serie con la resistencia de Thevenin y esta en serie con la resistencia de carga. Entonces, como nos pide el tema 3, vamos a medir su voltaje, el voltaje de la resistencia de carga. Entonces ponemos en paralelo el sensor de voltaje y vamos por un display para poder ver el resultado. Vamos a ejecutar y anotamos los resultados. Entonces el voltaje que cae en la resistencia RL nos dio que es de 3.663 voltios.
lo cual podemos verificar que el resultado es correcto, ya que el voltaje RL que lo obtuvimos al inicio, antes de extraer la resistencia, este voltaje es igual al voltaje de la carga RL. Eso quiere decir que así pudimos reducir el circuito complejo que teníamos al inicio a el circuito equivalente de Thevenin, que es un circuito en serie. Bueno, y con esto ya terminamos el experimento número 1 de la práctica número 3.